Génesis 12, del 4 al 9. Dice así: Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Señor, ayúdenos a poder aprender de la fe de Abraham, de su obediencia y de la alabanza que él entregaba, Padre, a usted. Pedimos, Señor, que nos ayude en este día también, recordando en este momento que nos invita a disfrutar de la cena, donde, Señor, también recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos puesto nuestra fe. Lo pedimos, Padre amado, todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vemos dos elementos en la fe de Abraham. ¿Cuál fue el primero? Versículo 4. Se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cuál es el primer elemento sencillo que nosotros podemos ver para saber qué es una verdadera fe? Porque muchas veces se nos dice que la fe tiene que ver con practicar una liturgia quizás, con hacer algunas acciones religiosas, con hablar de cierta manera. Pero aquí, en el padre de la fe, ¿qué es el primer elemento que podemos ver de la fe de Abraham? La obediencia. ¿Qué es la fe? Obedecer a Dios. Si Dios dice algo, eso es lo que tenemos que hacer. El Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, versículo 1, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Notan que Abraham le responde algo a Dios o le pelea alguna cosa? Ninguna incredulidad. Dice que y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿A dónde? A la tierra que el Señor le iba a mostrar. Por favor, acompáñeme a Hebreos, capítulo 11, sin perder Génesis. Porque cuando el escritor de Hebreos piensa en esta lista de los héroes de la fe, luego de mencionar a Abel, a Enoc y a Noé, de inmediato menciona a Abraham. Versículo 8 de Hebreos 11 nos dice que Abraham no solamente estaba buscando la tierra física, la tierra literal que Dios le había prometido a él y a su descendencia, al pueblo de Israel, sino que también una ciudad celestial, una ciudad en los cielos. Versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Ahí está la fe, ¿cierto? La fe es obedecer. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Es decir, es como que Abraham dijo: cierro los ojos y camino hacia donde Dios me dijo. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿qué cosa?
la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, hermanos amados, estamos en un peregrinaje de fe, de obediencia, donde envía a Abraham a la tierra de Canaán, porque en ese territorio, el territorio de Israel, iba a nacer un día el Mesías. Pero Abraham no solamente esperaba esa herencia, hay otra herencia también, la herencia celestial. Es decir, somos peregrinos en la tierra, pero también nuestra ciudadanía, como dice Pablo en Filipenses, es celestial. Se fijan que Abraham no era un hombre que tenía solamente los ojos puestos en la tierra, sino que la verdadera herencia que también él esperaba era su morada celestial. Hermanos, esa es la verdadera fe. Una fe que obedece aquí en la tierra, pero siendo ya ciudadanos del cielo. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su, fíjense, unigénito, no primogénito, unigénito, es decir, el único. Primogénito significa el primero de varios. Su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta ahí la lectura, queridos hermanos. Luego de que Abraham fue tan obediente, mostrando que su fe era verdadera, y se fue a la tierra donde Dios le dijo que tenía que ir, pero esperando también la tierra celestial, fíjense lo que Dios le pide después. Luego de que tanto les costó tener a este hijo, a Isaac, ¿qué le dice Dios después? Entrégamelo en sacrificio. Más adelante lo vamos a leer, ahí en el libro de Génesis. Pero notamos que Abraham de inmediato obedeció. No le empezó a discutir a Dios. De inmediato hicieron los preparativos y al otro día partieron al monte Moriah, donde luego se construyó el templo, temprano en la mañana. Increíble la fe de Abraham. Era básicamente obediencia al Señor. Y tanta era la fe que si Dios le había dicho que de Isaac iba a venir la descendencia hasta el Mesías, Abraham pensaba que aunque Isaac muriera en ese sacrificio, ¿qué le iba a pasar a Isaac? Según el versículo 10, dice que él creía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él creía que aunque le tocara sacrificar a su hijo, Dios de alguna manera iba a resucitar a Isaac. Hermanos, la fe de Abraham era increíble porque hasta ese momento la Biblia no nos hablaba mucho de la enseñanza de la resurrección. El concepto de resurrección es cierto que lo encontramos en el libro de Job, lo encontramos en el Valle de los Huesos Secos también, lo encontramos también en el Salmo 16, pero en la mente de Abraham ¿estaba el concepto de resurrección? Aquí vemos que sí. Él creía que su hijo Isaac, incluso Dios lo iba a resucitar, porque de este hijo era el hijo de la promesa, no Ismael.
de Isaac, del hijo de Sara. De él iba a venir el Mesías. Así que, amados hermanos, volviendo a Génesis, cuando nos preguntamos ¿qué es la fe? En primer lugar, la fe es obediencia. Pero en segundo lugar, la fe también es alabanza. ¿Alaba usted a Dios cada día? ¿Honra al Señor cada día? No necesitamos venir al templo solamente a alabar. Podemos alabar siempre. El segundo elemento que vemos en la verdadera fe es alabanza. Fíjense, versículo 5, volviendo a Génesis 12, dice: tomó pues a Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hasta ahí nosotros tenemos la obediencia, pero veamos ahora un segundo elemento de la fe. Un segundo elemento es la alabanza, la adoración. Dice versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Qué hizo Abraham luego de tener una vida de obediencia ciega al Señor? Él tenía una vida de oración y de alabanza a Dios. Así que, hermanos, ¿cómo podemos saber si nuestra vida es una vida de fe? En que nos sujetamos y obedecemos la palabra de Dios. En que tenemos una vida de adoración, no solamente aquí en el templo, sino que toda la semana tenemos un tiempo de alabanza. Veamos dos pasajes más para terminar, hermanos, en esta mañana. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Hermano Osvaldo, ¿lo podría leer, por favor? Juan 8, 31. ¿Qué dice, por favor? Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas gracias. Muy claro, ¿no, el Señor? Vosotros sois verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Es decir, ¿cómo se ve realmente una fe verdadera? Una obediencia a la palabra de Dios. Pero no es un esfuerzo humano, es porque en su corazón ocurrió un cambio, ocurrió un nuevo nacimiento de arriba, y de ahí surge esto naturalmente. No es un esfuerzo, no es una molestia, es una alegría, es un gozo obedecer al Señor porque fluye de dentro de usted. Y finalmente, Gálatas, por favor, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. ¿De dónde surge esa vida transformada? Surge del corazón nuevo, de la fe transformada, de una vida nueva. No es un sacrificio diario, una transformación diaria. No, ya ocurrió en usted una transformación viva, es una nueva criatura y fluye de forma natural esta vida nueva, esta agua viva, nueva dentro de nuestro ser. Veamos Gálatas 3, versículo 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, notemos hasta ahí versículo 11, que de dónde viene realmente la salvación, de dónde viene la transformación de vida. Viene del corazón del creyente, que ha creído en Dios, que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Pero los que confían en las obras, en una vida religiosa, en un sacrificio continuo, eso no es verdadera fe. Es una conversión de corazón al Señor. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Noten la diferencia. Una cosa es una persona religiosa que es escrupulosa con las normas, que vive una regla, que vive una religión. Lo contrario es una persona que ha sido transformada de su interior y que tiene a Cristo en su vida. Sabe que usted puede cumplir casi todo de la religión, casi todo de la ley, por un esfuerzo humano, pero eso no le da la salvación. Lo que da la salvación es haber creído en Cristo como su Señor y Salvador. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien, queridos hermanos. Confiamos únicamente en Cristo para nuestra salvación, no en cosas que nosotros podamos hacer. Los 10 mandamientos, con sus 613 mini mandamientos que se desprenden de los 10 mandamientos, no dan la salvación. Lo que da la salvación es la fe de Abraham. Y nosotros, queridos hermanos, aunque no seamos descendientes directos de Abraham, somos hijos de Abraham en un sentido espiritual. Quizás no tenemos la descendencia directa de Abraham, pero sí tenemos la misma fe que tuvo Abraham. Y esa fe se demuestra en 2 elementos que vimos en Génesis capítulo 12. Un verdadero hijo de Dios es obediente al Señor, a su palabra, y lleva una vida de alabanza. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y que en esta semana realmente podamos vivir esta verdad en nuestras vidas. Somos obedientes al Señor y vivimos una vida de adoración, de alabanza, no solamente aquí en el templo, sino cada día damos gracias al Señor. Vamos a orar. Padre amado, bendíganos, Señor, en esta tarde ya, y le agradecemos, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque nuestra salvación
no vino, Señor, de un sacrificio que nosotros hayamos hecho, sino que vino, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Señor, para nosotros es imposible guardar toda la ley perfectamente. Ya la hemos roto y la vamos a seguir rompiendo, la vamos a seguir desobedeciendo. Por eso, Señor, es que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Y aunque hayamos caído en esta semana, y lo seguiremos haciendo, gracias, Padre, porque somos pecadores perdonados, somos pecadores justificados por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y ahora, Padre, le pedimos que nos bendiga también, ahora que queremos recordar el sacrificio, la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Le agradecemos, Padre, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.